Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otra vez más en Bardo Financiero, estos capítulos esponsoreados también por la gente de Max Capital que nos ayudan a entender la lógica de algunos negocios, de algunas empresas, de algunas instituciones desde otra óptica. Acá sobre el final del video les vamos a dejar para que vean algunas de las otras notas que hicimos que estuvieron buenísimas, desde Zucardi, Pepe Zucardi hablando de las pymes familiares, reivindicándolas, hasta hemos pasado por el tipo que más cosecha y exporta ajo en la República de Mendoza. Me acompaña Matías Lara. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido una vez más. Gracias. Como siempre, un placer. Y en este caso nos vamos otra vez al sector educativo para tratar de entender también, vivir un poco la coyuntura, pero también tratar de entender en qué situación están y cómo están. Nos acompaña el rector Daniel Miranda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Rector desde el 2010. Desde el 2010, ya con varios periodos. Y si pudiéramos hacer rápidamente una fotografía comparativa de la institución de la Universidad Massa del 2010 a esta parte, ¿qué diferencias encontramos? Un gran crecimiento y una gran visibilidad. Realmente el crecimiento ha sido sostenido y bueno, eso se debe al gran trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Si no hay equipo, no hay posibilidades de gestionar. Tener un plan estratégico, creo que eso es fundamental en este momento. Lo tuvimos desde el día 1 y bueno, hemos ido tratando de cumplir con los indicadores, con las metas correspondientes, que lógicamente tuvieron una interrupción importante con la pandemia. Podemos hablar de un periodo prepandémico y un periodo postpandémico. Sobre todo esos médicos pediatras. Exactamente. Pero en la educación superior también. En la educación superior pasamos prácticamente en un fin de semana de la presencialidad a la virtualidad. Fue un golpe tremendo desde el punto de vista institucional. Y quedaron muchas cosas buenas, muchas ventajas con post-pandémico, como es la virtualidad. El mercado virtual se lo llevaba la siglo XXI hasta esa etapa, que de hecho uno de los lemas de la siglo XXI es la universidad más elegida por los argentinos, porque justamente no podían estar en cualquier parte del país y tenían, no sé, creo que el 30% del share de alumnos del sector privado. ¿Eso cambió? Eso se ha modificado porque indudablemente después de la pandemia la virtualidad prácticamente está presente en todas las universidades, en algunas más, en algunas menos. Todos tenemos un sistema de justamente de educación virtual que tiene que estar aprobado por CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. O sea que debemos responder a criterios y requisitos estrictos para la educación virtual. Y eso, bueno, hizo cambiar un poco el paradigma, ¿no? Y la relación justamente a lo que vos te referías, ¿no? O sea, nos ¿Pero ustedes tienen alumnos de afuera, por ejemplo? Sí, tenemos alumnos internacionales, tenemos alumnos de otras provincias. Otra vez tenemos clases espejo, clases en donde participa, por ejemplo, gente de las universidades de Chile, universidades de Perú, universidades de Bolivia, de Brasil incluso, ¿no? Con traducción simultánea. Así que nos ha permitido un crecimiento importantísimo. Y eso ayudó, perdón, ¿no? Pero ese crecimiento tiene que ver con, ¿creció la universidad o crecieron los alumnos en las universidades en general? Digo, ¿crecieron ustedes en market share o...? En ambas cosas. O sea, creció, o sea, permitió mirar de otra forma a las universidades de gestión privada. Por lo tanto, creció en número, pero también creció en cuanto a la calidad de la educación que brinda la institución. O sea, que permitió un crecimiento en ambas cosas. Creo que eso es muy importante y una muy buena pregunta, porque justamente ese crecimiento estuvo relacionado con todos los requisitos que tuvimos que cumplir. Y eso nos igualó, nos equiparó. Lo mismo pasó con la investigación. La CONEAU exige parámetros de ciencia y técnica y tecnología que son iguales para las universidades estatales. Y eso también ha hecho que las universidades privadas tengamos un gran crecimiento en innovación, en desarrollo y sobre todo en algo muy importante, en transferencia. O sea, transferir lo que se investiga a la sociedad. Eso es un cambio, pero fundamental en la sociedad, en la sociedad de la investigación, si le queremos llamar así. ¿Por qué? Porque antes la investigación estaba reducida a pequeños grupos que investigaban temas de interés a veces muy puntual, muy específico. Con la transferencia ha llegado la investigación justamente que tiene aplicación en la sociedad y en la comunidad. Y es por eso que ahora se habla de investigación
en asociatividad, universidad, empresa y gobierno. Y eso es un cambio que nos favorece a todos, ¿no? Porque indudablemente los avances se dan en la sociedad del conocimiento, del pensamiento, que en general está en los claustros universitarios. Por lo tanto, si ese claustro universitario investiga en relación a lo que necesita la matriz productiva de la comunidad donde se desarrolla, eso nos beneficia a todos. Beneficia a la comunidad, beneficia el desarrollo productivo. Nosotros lo vivimos mucho eso porque nuestra universidad tuvo un proceso después del 2010 de territorialización o regionalización. Nosotros estamos en todo Mendoza, estamos en el Valle de Uco, estamos en el sur, estamos en la Valle, estamos en el este, estamos en una extensión áulica en Malargüe y una extensión áulica recientemente en Alvear. Entonces hemos visto cómo cuando evitamos el desarraigo de la población joven, la población se queda a ejercer su profesión en el mismo lugar. Y eso los ha hecho crecer. Hemos tenido la gran satisfacción de tener los profesionales, la primera camada de profesionales de muchas familias, ¿no? Al poder quedarnos, por ejemplo, en el Valle de Uco, sobre todo, o en el este, en la zona de Rivadavia. En términos, me quedé pensando en esto que decían que tenía gente de Brasil y demás. Sí. La educación, cuando uno va a Chile, por ejemplo, país vecino, Sí. el valor de la educación superior es altísimo. Exactamente. No sé de qué estamos hablando, pero estamos hablando como de unos entre 15 y 20 mil dólares anual. En muchos lugares del mundo, como es Chile, no es la excepción, muchas veces es prácticamente inalcanzable para algunos grupos socioeconómicos dentro de la comunidad. Nosotros tenemos el privilegio de que la educación superior sea gratuita y que esté al alcance prácticamente de toda la sociedad. Está bien, es un pero privilegio. a lo que voy, digamos, hasta qué punto esas regulaciones internacionales y demás por ahí no permiten que crezcan de la forma que podrían, ¿no? Porque, digo, si estudiar, no sé, abogacía, justo abogacía no, pero psicología en Chile o en Brasil me sale 100 veces más que estudiarlo en Argentina, y bueno, por ahí lo podría estudiar en una privada en Argentina de forma... Bueno, justamente es lo que pasa, la migración primero hacia las estatales, que lógicamente hasta el momento no están aranceladas, y si no también en las privadas, porque indudablemente siempre es mucho más económico el estudio en nuestro país que en muchos, de Colombia también tenemos muchos. O sea, sí, yo estuve en una reunión más temprano sí. con una persona cuya hija está en Canadá y nos comentaba que la universidad le está saliendo $20.000 al año. Que se sustenta ella con su trabajo, ella trabaja... No, los pibes, o sea, la educación allá, en el mundo es una cuestión de justamente de endeudarse. El endeudamiento que sufren algunos alumnos en el mundo, no sé, vos lo debes saber mucho mejor. Es de por vida, es de por vida porque muchas veces tiene que hacer la devolución a través de pasantía. Es el caso de Chile, por ejemplo, y además muchas veces tiene que comenzar a pedir, digamos, préstamos para poder, a poder ingresar a la carrera universitaria desde los primeros años de vida, ¿no? Eso es una realidad. Sí, no, o sea, cuando uno se pone a estudiar, la verdad que el sistema está raro en general. O sea, no es que nosotros seamos tampoco la panacea, también tenemos nuestras dificultades. De hecho, ustedes deben tener una dificultad, que cobra muy barato. O sea, los alumnos se quejan de que es muy caro seguramente, Sí, los aumentos son muy difíciles de hacer, pero si vos lo comparás, haces una media internacional, estamos regalados. Estamos, pero por debajo de las medias totalmente, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia porcentual? Ponele, más debe o menos, ser de países de la un región. 60 a un 70%. Más barato que en países de la Sí, región. sí, un 60 a un 70%. Entonces, cuando el proveedor, que es el padre, la madre, el tutor o quien esté a cargo de la familia, hace cuenta, indudablemente le conviene más que el chico venga a estudiar acá, ¿no? Que hacerlo en su propio país. Eso pasa. Ahora, eso impacta indudablemente, porque muchas veces las posibilidades de posgrado, de capacitación continua, de educación continua, en esos países es de mucho más posibilidades, incluso la movilidad es de mucho más posibilidades, porque indudablemente la autonomía que tienen presupuestaria las universidades les permite justamente tener más vinculación, mucho más vinculación. Eso es otra realidad, ¿no?
¿Cuál es, digamos, hoy por hoy la mayor dificultad que atraviesan financieramente las universidades, o por lo menos? Depender únicamente del arancel del alumno. Nosotros estamos trabajando intensamente en lo que llamamos ingresos no operativos, o sea, en los ingresos que no dependen del alumno exclusivamente. ¿Y eso por qué ejemplo, tienen? por ejemplo, tenemos un centro de oficios y artes, en el cual tenemos muchísimos, digamos, permanentemente muchísimos inscriptos. Tenemos un programa de desarrollo institucional en el cual estamos trabajando en becas nominadas, en la ley de mecenazgo y también en una comunidad filantrópica, justamente para tener ingresos que no son operativos. Además de eso, tenemos una fundación que también nos ayuda a través de la venta de todo lo que se llama comúnmente el merchandising que tiene la universidad. Por ejemplo, se producen vinos, se producen a través de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, se producen distintos productos y bueno, eso significa un ingreso no operativo. Hemos crecido, cuando comenzamos estaríamos en un 4, un 5%. Yo diría que al momento actual del total de los ingresos el 8 al 10%, o sea que vamos bien. Vamos bien, por buen camino. Como, no es suficiente. En la empresa diversificando los ingresos. El ingreso es la principal línea de negocio. Tal cual, porque si no recae todo sobre el estudiante. ¿Te das cuenta? Entonces realmente que el encima punto lo tenés de equilibrio, cautivo, perdón, pero claro. La diferencia con un supermercado, vos me aumentás me aumentás mucho la leche y me voy al de enfrente, que no me la aumenta. En cambio ustedes, estoy atado de por vida. La educación tiene otros códigos, indudablemente distintos, sí. ¿No? Tiene otros códigos. Entonces, realmente esos códigos justamente te hacen un poco más dependiente de la institución. Sí, ¿no? Ojo, Nico, que... no las defiendas, no defiendas. No, creo que eso tiene mucha razón, digamos, tal vez en otros países, digo, acá, y esto lo deben vivir ellos, y en algún momento se me complica, yo me voy a la universidad pública, digamos. Todavía tenés esa alternativa de decir, me aumentó demasiado, ya no lo puedo pagar, o venís tirando mucho de la piola, digamos. Creo que eso lo deben ir manejando ustedes con algo de muñeca, decir, che, este año se nos fueron 35 alumnos, todos se estaban quejando de la cuota. Bueno, indudablemente... Lo que vos has dicho es muy importante, el seguimiento del estudiante, un poco lo que hablábamos recién. Seguimiento del alumno para nosotros es fundamental. El alumno es realmente lo más valioso que tiene la institución, por la educación y por todas las posibilidades que nos brinda a través del pago de sus aranceles, porque no solamente nos permite brindarle la mejor calidad académica, sino nos permite también otras funciones, como es extensión, como es investigación, como es la propia gestión. Si no, es imposible. Entonces lo que tratamos de evitar es el desgranamiento. Para evitar el desgranamiento tenemos el acompañamiento a través de la asesoría educativa universitaria. O sea, nosotros consideramos, o sea, nuestro estudiante no es un número, es alguien que tiene que empezar y terminar la carrera. Para nosotros es fundamental. Es más, la CONEAU nos mide por el índice de graduación. Claro. Si nosotros no graduamos en la misma cantidad que ingresaron, viene justamente el llamado de atención de CONEAU. ¿Y a las públicas? A todas. A todas. A todas. Por eso la crisis en este momento, ¿no? Justamente. Por eso la crisis, porque nosotros cada día tenemos mejor índice de graduación. ¿Cuál es la tendencia actual? Disminuir los trayectos curriculares, no carreras largas, interminables. Hay carreras que se extienden hasta 6, 8 años. Eso ya no va más, eso prácticamente. Medicina es una medicina, larga, odontología, ¿no? Veterinaria, farmacia, bioquímica, son carreras que se van a 6, 7, 8 años. ¿Y eso se puede acortar sí. antes ¿cómo acortarlo en el sentido de, bueno, empiezo a especializar a los alumnos de antes o hay cosas que se dejan de dar? Generalmente nosotros partimos de una universidad sumamente enciclopedista, en la cual se brindaban conocimientos muy amplios y de todo tipo que hacían a la cultura general y que hacían a la sociedad del conocimiento. Con la evolución se ha ido viendo que a veces se necesita la especialización, es lo que estamos viendo actualmente. Por lo tanto, generalmente se hacen cursos, o sea, un ciclo básico, si quieren llamarle así, y la idea es comenzar después con trayectos curriculares donde se vaya especializando en relación a la matriz productiva. Ejemplo, Alemania, Milán, o Alemania específicamente en Múnich, Milán y Bérgamo en Italia, Lyon y Toulouse en Francia,
Las grandes zonas industriales conviven con las grandes universidades. ¿Qué significa eso? Que forman a los profesionales en distintas carreras de acuerdo a las necesidades que tiene el mercado productivo en ese momento. Son 3 grandes claros ejemplos de carreras donde se ha cortado el trayecto curricular y donde se ha redireccionado la formación hacia lo que necesitan las empresas en ese momento. Ahí te lo mecho, capaz que ya la tenías preparada, Nico, pero ¿cómo ven ustedes el tema de las pasantías? Esto que en algún momento fue muy cuestionado por, no pueden hacer pasantías porque están trabajando gratis para los empresarios y yo no las tuve, digamos, en la universidad, pero siempre me pasó, me pienso todavía al día de hoy, que es algo que me faltó al momento de insertarme en el mercado laboral. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo encaran nosotros, a eso para nosotros tenemos las prácticas preprofesionales supervisadas que prácticamente son obligadas en todas las carreras, prácticamente. Y algunas tienen pasantías. Las pasantías son pagas ahora. Esa es la diferencia con lo que pasaba anteriormente. Y las prácticas preprofesionales supervisadas, que están en todas las carreras, indudablemente es lo que permiten aplicar las competencias que adquirieron los estudiantes durante los trayectos curriculares. Que se tiende también a acercar la práctica a los primeros años, porque veíamos que en algunas carreras la práctica llegaba en el último año. ¿No? Claro. La práctica tiene que estar no en el último año, tiene que estar en el preuniversitario. Por lo tanto, nuestros estudiantes, por ejemplo, de farmacia y bioquímica, ya visitan los laboratorios, no en el primer año, en el preuniversitario. Y conocen lo que es un laboratorio, conocen lo que es un laboratorio biológico, lo que es un laboratorio de ciencias químicas, de física. Entonces, es como que la mirada es totalmente distinta. O sea, las competencias, o sea, trabajar por competencia es justamente eso. Y en acercar la práctica al y en estudiante. Ese sentido, universidad pública versus privada se manejan igual, hay que hacer convenios con empresas, por supuesto. Depende mucho de la universidad. Sí, dependemos del Estado en cuanto a muchas prácticas profesionales supervisadas, por ejemplo en salud, porque deben indudablemente estar en relación con efectores de salud, pero también depende muchas veces de la asociatividad con empresas, y eso es fundamental. Claro, ahora pregunto si hablamos de valor, ¿no? Hablamos de cuánto sale una cuota, pero no digamos, del valor que deja un egresado. ¿Eso está medido? ¿Cómo lo miden? Digamos, ¿qué impacto tiene? Si mejoran las universidades, ¿qué impacto tienen en las provincias? ¿Qué impacto muchísimo. tiene? ¿Eso está medido de alguna manera o todavía no hay alguna? Eso es lo que se está tratando de lograr, justamente. Eso se llama, nosotros tenemos lo que se denomina el Observatorio de Seguimiento de la Empleabilidad. Es el observatorio que permite conocer cuánto tardó en graduarse, por qué tardó tanto tiempo en graduarse y cuánto tiempo le llevó incorporarse a la matriz laboral. Y una vez que está dentro de la matriz laboral, saber qué está haciendo y qué no está haciendo. Porque vos me hablaste de la pandemia, y yo me acuerdo en la pandemia que hablamos mucho de las universidades. Vos veías otras universidades en el mundo que, no sé, estaban ya a los 2 minutos trabajando para realizar una vacuna, y nosotros pusimos desde el CONICET a hacer alcohol en gel, o sea, como el nivel más bajo que venía. Y las universidades tampoco pudieron hacer un gran aporte en ese momento. Claro. El CONICET trabajó en vacuna, hizo una vacuna. Luego sí, pero tardó en arrancar un montón. Y lógico, por la falta de presupuesto. Exacto. Es muy simple. Pero lo que voy es eso, digamos. Para eso se necesita dinero. En todos los ámbitos y en el universitario se necesita indudablemente un presupuesto que acompañe el desarrollo. Bueno, el CONICET tiene presupuesto, se va en el 80% se va en salarios o más. Y en todo, bueno, si medimos en ese aspecto, en todas las empresas pasa aproximadamente lo mismo, ¿no? O sea, la mirada general es eso, indudablemente. ¿Qué es lo más importante en una empresa? El talento. ¿Quién es el talento? El recurso humano. Por lo tanto, lo más valioso que tiene una empresa, o una universidad, un comercio, es la persona. Por lo tanto, si se va el 80% en eso, es para aplaudirlo, porque realmente se está devolviendo lo que corresponde a la producción que está generando o a los servicios que está generando. Sin meternos en el tema CONICET, que da para largo y es muy interesante también,
el tema de la educación termina siendo, como vos decís, clave. Nosotros hablamos con un montón de empresarios en este podcast, en este espacio. Hablamos con gente de todos los sectores. De hecho, el anterior fue gente del agro que nos decía, o sea, faltan argentinos que quieran laburar en la tierra. Sí, y después tuvimos algún otro empresario que nos decía también que, o sea, porque tal vez es lo que se denomina, para trabajar en el campo no hace falta tener ninguna calificación, pero también nos decía que cuesta conseguir mano de obra calificada acá en Argentina. No sé ustedes cómo lo mechan eso contra esto que hablábamos recién, de inserción laboral. ¿Lo ven o lo ven que falta Por o lo supuesto. ven que los alumnos Por supuesto. emigran a otro país? Por eso tenemos un centro de oficios y artes. En ese centro de oficios y artes se forman soldadores, electricistas, se forma la gente que se requiere en los oficios. ¿Y en qué estamos trabajando ahora? En lo que se llama microcredenciales. ¿Qué son las microcredenciales? Es acreditar las competencias o certificar las competencias que tiene un estudiante que a lo mejor no pudo terminar la carrera, pero que llegó a tercer año y rindió materia y por lo tanto tiene conocimientos que son totalmente valorables y competencias que puede aplicar. Eso es la tendencia actual y lo que se está trabajando en Europa. Las microcredenciales. ¿Y eso nos va en contra de o va de la mano de achicar las carreras? Por Digo, supuesto. alguien que llegó hasta tercer año, Por en vez de supuesto. tener una... Tener a lo mejor una microcredencial puede tener el título de grado. Eso. Claro, sí, esa es la tendencia general. O sea, a lo mejor 2 años microcredenciales, 4 años título y después, lo más importante, capacitación y educación continua. Es algo en lo cual todavía las universidades, y de esto me hago responsable, tenemos una deuda. Todo lo que es capacitación y educación continua, no académica, sino profesionalizante, que es muy distinta, ¿no? Nosotros estamos en un contexto nacional con altísimo índice de pobreza, altísimo índice de desempleo, inclusive gente que está dentro del empleo, el índice de pobreza, o sea, Sí, con empleo y dentro... con empleo por debajo por debajo de la línea de la pobreza. de la línea de pobreza. gente sí. que tiene 2 o más empleos y así todo está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, en este contexto, que alguien invierta en educación es muchísimo más difícil. Es más loable. No, es más loable. Es mucho más loable. Y fíjate vos que nosotros en las épocas de crisis, 2013, otra crisis importante en el 2017, otra crisis fue la pandemia, el número de ingresantes se incrementó. ¿Qué significa eso? Que la familia a qué apuesta, o el grupo familiar, a que los chicos tengan estudios, que tengan estudios, que la mejor herramienta que le pueden y que la saquen rápido también. Por supuesto. O sea, que no se queden en un sistema que los tiene 10 años. Por eso es el seguimiento y el acortamiento de los trayectos curriculares. Eso es fundamental en este momento. ¿Cómo manejan? Siempre me pregunté una cuestión que está vinculada a las carreras que están de moda, ¿no? Sí. O sea, cuando yo salí del secundario, me acuerdo que ese año me anoté en abogacía en la UBA. Claro. Yo era de Buenos Aires. Ese año se anotaron 10.000. Me enteré en el ciclo básico común que se anotaron 10.000 para abogacía. Eso a mí me bajoneó totalmente. Pero la oferta de carreras, o sea, hace que calculo que va un poco de la mano de la demanda. Sin o sea, duda. Pero ustedes tienen la responsabilidad social en algún punto también de formar ingenieros, matemáticos. Indudablemente. ¿Cómo manejan esa oferta, demanda y necesidad también de lo que necesita la Argentina? Bueno, eso es un poco lo que les decía antes, la necesidad de generar carreras que estén en relación a las necesidades del mercado. ¿No es cierto? Si yo ahora necesito ingenieros que manejen software, que manejen inteligencia artificial, que manejen ciberseguridad, que manejen las nuevas plataformas, pues tendré que crear carreras que estén relacionadas con eso. Pero si tenés a los pibes eligiendo abogacía, no te sirve de nada. O sea, Por supuesto. Yo me refería más a la otra parte, Sí. de la del alumnado, digamos, de cómo seducir Del estudiante. al estudiante para que Bueno. elija esas carreras y no las otras. Bueno, lo primero que hay que hacer eso es un estudio de mercado para ver cuáles son las posibilidades que uno puede brindarle de acuerdo a la capacidad que tenga la universidad de tener aparatología o equipamiento. Es el primer punto. Segundo punto, tener el equipo docente apropiado para la carrera correspondiente. Y en tercer punto, disuadir, si querés llamarle así,
al estudiantado para que siga carreras que realmente van a tener salida laboral rápido. Y explicarles claramente en el preuniversitario que hay carreras que están saturadas. Vos nombraste una. Por lo tanto, tendrán que buscar, si eligen esa carrera, alternativas de especializaciones puntuales para poder tener campo laboral. Eso es lo que se hace. Por eso es tan importante el preuniversitario. Y es tan importante la orientación vocacional. Y la articulación universidad-escuela secundaria. Y la flexibilidad, o sea, no sé cómo será en otros países, pero digamos, el ciclo básico común, la idea está buena en algún punto porque te da un tiempo como para pensar. Exacto. Está mal ejecutado, estuvo siempre mal ejecutado en el sentido de que era un filtro, claro, en la UBA como para que te den ganas de desertar. Pero perdón, yo digo la posta, o sea, sí, sí, la verdad. O sea, ustedes no lo hicieron. Sí. No, yo sí lo hice, el ciclo básico común, y te digo, te dan ganas de desertar, y es lo que era lo que todos los estudiantes decíamos, loco, la verdad que me meto para una carrera y termino estudiando un año de otra cosa, que encima si me va mal en una materia, termino atrasándome un año más, porque tenés un año más de ciclo básico común por una materia. Entonces digo, es buenísimo, pero al mismo tiempo, ¿por qué no se maneja o por qué no, o cómo logran de alguna manera modificar y flexibilizar las carreras para que, bueno, yo a los 18 años entré a esta, pero por ahí a los 20 estoy más para esta, pero empiezo a sacar la cuenta. Che, tengo que rendir todas estas materias. Estas no me las toman. Digamos, ahí también falta una parte del laburo que creo que es más que de las universidades. No, pero también es de las universidades, porque es justamente compatibilizar los trayectos curriculares, horizontalizarlos y buscar las equivalencias. El famoso sistema de equivalencia. Creo que ese sistema de equivalencia, que muchas de las universidades, la mayoría lo tenemos, es lo que permite la posibilidad, cuando consideras que no es la carrera que has elegido, de pasar a otra afín, porque indudablemente tiene que tener algún grado de afinidad, si no las equivalencias son imposibles. Pero eso sí se hace. Sí se hace. Y había un sistema muy importante que se llama trayectos comunes, que estuvo en vigencia hasta el 2000, antes de la pandemia, en el cual arquitectura ya los tenía definido, ingeniería los tenía definido, medicina los tenía definido. Yo te diría que un 55% de las carreras tenían definido la posibilidad de esos trayectos horizontalizados que permitían las equivalencias. Por distintos motivos, por la no continuidad de las políticas de Estado a veces, que en educación debe haberlo, ¿no? Porque eso es el éxito de muchos países en la educación, no existió más. Ahora depende simplemente de la buena interrelación que hay entre las universidades, ¿no? Te llevo al terreno financiero y acá te voy a saltear, Mati, porque siempre te hago la pregunta a vos, pero se la voy a hacer a ellos. Sí. Digamos, ¿cómo podrían ayudar o te podrían ayudar los bancos? Lo entendemos, pero de última, la otra pata, las ALICs, los fondos de inversión, ¿cómo pueden aportar también valor, o no sé si los buscan, para las universidades? Después te decías la falta de financiamiento y demás. Sí, los buscamos muchísimo y los bancos en eso son un gran acompañamiento. Ahora nosotros inauguramos dentro de unos días la colocación de más de 300 paneles solares en el edificio principal de la universidad, el edificio Huarpe. Y eso todo de los bancos. Exactamente, por el apoyo justamente financiero de los bancos, lógicamente, por darte un ejemplo de paneles solares. El Hospital de Grandes Animales que tiene la Facultad de Ciencias Veterinarias en la sede norte, que es un hospital escuela y modelo en el país, es también financiado por los bancos, ¿no? Uh-huh. O sea, eso te da la importancia que tiene esa asociatividad de la universidad con las empresas. Muy Pero imagino que están los privados también. O sea, yo he hablado con varios empresarios de altísimo nivel, cabezones de Mendoza, que te dicen, che, la verdad, a mí me gustaría que me saquen impuestos para ponérselo a escuelas, para ponérselo a universidades, para ponérselo... Y digamos, ustedes eran un poco el puente, o sea, entre el que tiene la guita que le sobró y que la quiere invertir y los que la necesitan, pero veo que en la educación no pasa, no hay una transferencia. Y ahí no sé cómo, eso le iba a preguntar, cómo es el tema de los bancos, o sea, es como una especie de préstamo que se hace. Exactamente. Y ustedes lo van devolviendo. Lo vamos devolviendo. De alguna forma que está prepactada y generalmente con muchos beneficios, o sea, muy beneficioso, con muchas facilidades. Uh-huh. Pero volviendo al tema que estaban comentando, es lo que decíamos recién, la ley de mecenazgo, estamos trabajando en eso justamente.
justamente, para que el empresario, el comerciante, puedan invertir o participar o colaborar o donar a las instituciones educativas contra la devolución, ¿no es cierto?, sí, nosotros de en impuestos. la empresa donde yo trabajaba Claro. antes colaborábamos y corregime, no estaba yo Sí. metido 100% en el tema, pero parte de esos aportes son deducibles de impuestos. Digamos. Entonces vos Exactamente. haces un aporte hoy contra, digamos, Sí, pero contra, eso, contra yo la veo que... disminución del pago de impuesto futuro, como si fuese una especie de donación, ¿no? Que Exactamente. vos Yo donás, no veo que después- eso sea un incentivo. Cuando hablamos en el capítulo anterior de incentivos reales, no lo veo como un incentivo real. O sea, yo creo que el empresario, tal vez me equivoco, pero el empresario quiere ver que su guita vaya a algo que después también le va... O sea, un tipo que le sobran 5.000 millones de pesos este mes, digamos, no tiene dudas en que en lo que lo va a poner le tiene que dar un rédito. Y ya lo que me empieza a pasar, y empiezo a charlar con el empresario, es que no ni siquiera quieren que sea algo financiero, no quieren más guita, quieren más recurso humano. Bueno, Y no les llega. O sea, la verdad que los que están formando eso es cada una- vez me sirven menos. Es uno de los bueno, es No lo de que- ustedes, digo, no de la en masa, general, no, digo en general. Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, es por eso la importancia que tiene justamente de la formación de los profesionales en relación de la matriz productiva. Si yo necesito una vitivinicultura resiliente, tengo que formar enólogos que tengan esa capacidad. Si yo quiero una minería sostenible, tengo que formar profesionales dentro del equipo que trabaje en minería que manejen minería sustentable. Con respecto a justamente dónde van los fondos, y bueno, ese es un compromiso que tiene que adquirir cada institución. En el caso nuestro, a través del programa de desarrollo institucional, yo recibo este dinero a cambio para esto. Está todo estipulado. Para eso existen convenios macro en los cuales yo recibo esta cantidad de dinero y le brindo a la empresa, por ejemplo, capacitación. En el caso nuestro, por ejemplo, que somos universidad promotora de salud, vacunar, dar charlas de salud reproductiva, dar charlas de enfermedades de prevención de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual, dar cursos de soldadura eléctrica, dar cursos de cómo se mantiene la maquinaria en las bodegas, que no existe prácticamente, muy poco en Mendoza. Mirá. ¿A cambio de qué? De lo que vos dijiste, la devolución de impuestos, pues la ley de mecenazgo es mucho más amplio de lo que se está haciendo actualmente y con el objetivo de decir, bueno, ustedes están haciendo esto porque es lo que se comprometieron. Ejemplo, nosotros estamos en este momento trabajando en la posibilidad de tener un comedor. Por lo tanto, ese comedor es algo tangible y que lo tenemos que hacer en base a lo que estamos recibiendo, indudablemente. ¿Y en beneficio de quién va? En beneficio de los estudiantes. Bueno, yo de mi parte te agradezco un montón el tiempo que le has dedicado en venir para acá. Te abrimos este espacio también. Bardo es un canal de streaming incipiente, nuevo, Muy bien. pero que serían bienvenidos también la gente de Masa. Si Lo quieren pueden venir. publicitar con el alumnado, si lo ve más gente. Pero por supuesto. Claro, a ver si podemos hacer algún partnership. Pero me parece muy bien. Pero también, sobre todo, digo, porque, bueno, yo como fundador de este canal, que ya lleva unos meses, posta que empiezo a entender de lo que tanto me hablaban en estos años de periodismo los tipos que se sentaban a hablar conmigo. Decían, no hay recursos humanos. Yo decía, Bueno. y posta que es muy difícil conseguir gente que para tipo que- especialistas en edición. Sí, hay, pero los flacos laburan para afuera. Después necesitas comunicadores, sí, pero después vienen y hay que enseñarles un montón de cosas, porque las carreras... Entonces, bueno, de alguna manera, si podemos ir generando un ecosistema, Bardo también está... Y bueno, está vos lo has abierto. dicho, el ecosistema. Vos sabés cuáles son las necesidades, acercarte o a través de la colaboración con la universidad y nosotros podemos formar justamente al talento, que es lo más valioso que tenemos, justamente dirigido hacia las necesidades. Que ahí es donde yo veo que ustedes, en la era de la digitalización, les pueden sacar más de un cuerpo a las universidades públicas. O sea, las universidades públicas, por ejemplo, en comunicación social, siguen enseñando la comunicación social de hace 20 años, que cambió completamente, o sea, en la era de la digitalización, ¿no? No me imagino cómo serán las otras, no me imagino cómo serán economía. No sé, por lo que yo he escuchado, algunas cosas van cambiando, pero hay muchos profesores que son los mismos, las currículas son las mismas. Exacto. Y lamentablemente los cambios son más lentos, digamos.
Yo no creo que no haya vocación de cambio, que no haya voluntad, No, para pero nada. el aparato público suele ser un poco más difícil porque tienen que pasar las decisiones por un tamiz más grande que capaz que las universidades privadas que tal vez terminan en una mesa más chica y una es mesa un poco más ejecutiva rápido. mucho más chica. O sea, el objetivo o el sujeto de nuestra existencia es el joven, ¿no? Por lo tanto, tanto la estatal como la privada, el sujeto es el mismo. Por lo tanto, creo que todos tenemos el mismo, digamos, el mismo deseo, que el chico se reciba, que tenga la inserción laboral y que sea en lo posible, lo más exitoso posible, y que pueda vivir de la carrera que eligió. En eso creo que coincido totalmente de que ese es el espíritu tanto del estatal como de la privada, que indudablemente los sistemas de gestión son distintos, indudablemente, porque muchas veces las decisiones en una estatal pasan por varios estratos que a lo mejor en la privada son mucho más acotados y la ejecución es más rápida. Y tres cosas importantes. A veces la planificación en la privada es más fácil, es más ejecutable, que es el segundo punto. Y algo fundamental, es más evaluable, ¿eh? Porque muchas veces hay que retroceder y volver a empezar, que es una de las cosas que más cuesta en la educación superior. Darse cuenta que va mal, en la gestión, retroceder y tratar de ir por el camino correcto y no volver a repetir el error que estabas cometiendo. Creo que eso es fundamental. Y eso es justamente quizás la rapidez o la diferencia de esa, digamos, de ese camino, ¿no es cierto?, correcto, es más lento a veces en la estatal por la burocracia lógica que existe, ¿no? No es porque que sean ni mejores ni peores, son distintas. Pero voy a decirte, el objetivo es el sujeto de aprendizaje, que es el estudiante, que es el joven. Lo que nosotros todos queremos es que el chico se reciba, ejerza y sea exitoso. Gracias por tu tiempo. No, al contrario, un placer. Ha sido un placer. Gracias. Igual. Nos vemos. Martín, Gracias, como Nos vemos en siempre. el próximo. Obvio. Bueno, Muy bien. Daniel Miranda, rector de la Universidad Massa, ha sido un placer. Si les gustó, comenten, den like, que es gratis y a nosotros nos sirve un montón. Muchas gracias.